Ahora vamos a aprender a usar el bucle for en Go. En este caso cabe mencionar que Go tiene el bucle for como una herramienta bastante versátil y poderosa que nos va a permitir controlar las repeticiones de un determinado bloque de código. Ahora, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que Go va a simplificar la estructura al ofrecer no solo la sentencia for de una manera convencional, sino que va a tener diferentes formas de usarlo. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Primero, vamos a ver el bucle for con tres componentes. En este caso, quizás para los que ya hayan usado algún otro lenguaje de programación como C o Java, por ejemplo, les va a ser bastante familiar esta forma de usarlo. Por ejemplo, yo puedo usar for y puedo definir acá mismo mi variable, que en este caso sea, por ejemplo, i, que empiece en 0, y luego de eso digo que cumpla una condición, que i sea menor que 10. Y luego de eso, noten que le estoy separando cada una de las partes con punto y coma. Entonces es, ¿qué ocurre después? Después de terminar cada condición. Acá lo que puedo hacer es, por ejemplo, usar el i más más. Es decir, inicializo i en 0. Luego digo que i tiene que ser menor que 10. Y en cada, en este caso, iteración, incremento en 1 el valor de i. Y luego de eso, pues puedo hacerlo más fácil, que es simplemente una impresión. Es decir, acá podría colocar fmt.print ln y puedo imprimir ahí. ¿Qué es lo que va a ocasionar esto? Si nosotros analizamos el código, pues lo que va a hacer es que va a imprimir los números desde el 0 hasta, en este caso, el 9, porque es hasta i menor que 10. Veamos. Go run y colocaría aquí pues buclefor.go y veo que se imprime 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Es decir, en cada iteración lo que está ocurriendo es que se incrementa en 1 el valor de i y en la siguiente iteración se imprime nuevamente. Entonces, esta es la primera forma. Y quizás va a ser una de las formas más comunes en las cuales se va a usar for. En este caso pues tenemos una declaración de inicialización que se ejecuta antes del primer ciclo, una condición que vendría a ser esta de acá, que se evalúa antes de cada iteración y si es verdadera el bucle continúa. Y algo que es como una post condición, por decirlo así, que es una declaración que se va a ejecutar al final de cada iteración. Ahora, vamos a ver el bucle for de otra forma, que Go también permite usarla, y es en este caso el for con una condición. Es decir, en lugar de ejecutar, por ejemplo, todo esto, yo lo que podría colocar simplemente es que se ejecute para i menor que 10 y puedo definir, por ejemplo, acá mi i afuera igual a 0. Lo único es que en este caso acá sí tengo que colocar un i más más después. Es decir, ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es que defino acá mi variable. El for solamente se va a ejecutar cuando i va a ser menor que 10, es decir, esto va a ser similar a un bucle while de otros lenguajes. Y esto se va a ejecutar, o sea, este bloque de código se va a ejecutar siempre y cuando ese i sea menor que 10. Entonces acá es súper importante, pues, incrementar esto después de cada iteración, porque si no nos vamos a meter en problemas. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver. Primero voy a ejecutar go run buclefor.go y veo que se imprime lo mismo que estábamos imprimiendo hace un momento.
Pero, ¿qué pasaría si yo acá no ejecuto esto? Es decir, coloco pues esto como comentado y ver qué pasa. Entonces veamos. Veo que esto se va imprimiendo indefinidamente porque no, en este caso, no estoy incrementando en 1 cada vez. Es decir, como no estoy haciendo esto, el bucle for se sigue ejecutando porque el is siempre va a ser igual a 0, por lo tanto cumple con la condición de que es menor a 10. Entonces se ejecuta una y otra y otra y otra vez. Y esto es un bucle infinito. Después, al final del video vamos a ver cómo manejar este tipo de situaciones, pero acá lo que toca tener en claro es esto, que cuando lo usamos de esta manera, acá tenemos que colocar esto. En el caso pues de que sea algo que se va incrementando y la condición sea de esta forma, no sé, que sea un i menor que 10, porque esto en principio podría ser cualquier cosa que se va a ejecutar siempre y cuando ocurra esa condición, que no necesariamente va a ser un menor o un mayor, sino puede ser alguna otra cosa que se nos presente en algún algoritmo. Bueno, ya tenemos estas formas. Ya también vimos el bucle, en este caso infinito. Lo que vamos a ver ahora es la forma en que nosotros vamos a tener para manejar ese bucle infinito, o mejor dicho, para evitar ese tipo de situaciones. Para ello, lo que nosotros vamos a ver son dos comandos, que son en este caso break y continue, que nos van a permitir, en este caso, entender una forma para controlar los bucles. ¿A qué me refiero con esto? Voy a colocar acá un código y lo voy a explicar para que sea un poco más fácil en lugar de escribir línea por línea todo esto. El código que voy a colocar es este de acá, donde tengo un ejemplo con break y continue, que son los dos comandos que les mencioné. En este caso, el break lo que hace es terminar el bucle inmediatamente. Se encuentra el break y se termina el bucle, es decir, ya no se vuelve a ejecutar. Y esto por lo general se lo hace, digamos, cuando yo encuentre cierta condición, termino el bucle. Se puede usar, por ejemplo, para un algoritmo de búsqueda. O sea, cuando yo encuentro que ocurre algo, me detengo y ya no sigo ejecutando la sentencia. Continue, en cambio, no detiene el bucle, pero sí omite las iteraciones restantes del bucle y pasa directamente a ejecutar la siguiente iteración. Veamos. En este código, en principio, lo que está ocurriendo es esto. Voy a hacer una inicialización con i en 1. Luego hago que i sea menor o igual a 10 y hago i++, es decir, el clásico for de 3 argumentos. Y luego acá tengo dos if. Un if que lo que está haciendo es dividiendo entre 5 al i, y si el número al dividirse por 5 es 0, entonces lo que estoy haciendo es un break, es decir, voy a detener el código. Es decir, acá lo que estoy imprimiendo es salgo del bucle cuando i es igual a 5. ¿Por qué? Porque va a ser el primer número que se encuentre que al dividirse entre 5 me va a dar 0, porque empieza en 1, luego es 2, luego en este caso es 3, que al dividirse por 5 pues no da 0 el residuo. Pero cuando llego a 5, 5 entre 5 me da exacto. Por lo tanto su residuo es 0 y se va a detener. Ahora, ¿qué más estoy haciendo acá? El if, en cambio, lo que hace aquí es lo siguiente. Me encargo de determinar si el número es par o no. Entonces, si el residuo, en este caso, es de dividir por 2, es diferente de 0, es decir, si el número es impar, entonces continúo. Es decir, estamos saltando los números impares, no estamos imprimiendo los números impares. En cambio, acá lo que hago es simplemente imprimir los pares. Noten que este está fuera de cualquiera de los if. ¿Por qué? Porque lo que hace es esto, digamos, si llego acá, detengo. Si llego acá, continúo.
Es decir, me salgo del bucle y ya no ejecuto ninguna de las condiciones que están más abajo. Es decir, en este caso no se imprimiría esto, porque ya me salgo del bucle al colocar un continuo. Y cuando ejecuto el break, ya no ejecuto las demás condiciones. Es decir, si no estuviera esto, el bucle se ejecutaría hasta el 10. Acá seguramente se va a detener cuando lleguemos al 5. Luego, esto de acá lo que me hace es omitir ciertas ejecuciones. Es decir, esta parte de acá no se va a ejecutar si encuentra en este caso que el residuo de dividir al i entre 2 es diferente de 0. Es decir, saltamos los impares. Veamos esto para que quede más claro. Acá primero guardo y luego voy acá. Voy a dar acá un control C para interrumpir en este caso la señal. ¿A qué me refiero con eso para interrumpir la señal? Cuando yo tengo un bucle infinito, empiezo a imprimir, digamos, 0, 0, 0, 0, 0 o lo que sea. Y si yo quiero parar eso, en el teclado tengo que presionar control y C a la vez. Y la letra C a la vez para que se pueda detener el bucle infinito. En el caso de que me haya, digamos, pues no colocado un break y haya generado un bucle infinito. Ahora, una vez que tengo eso, pues veamos, voy a ejecutar el código, que es go run bucle for.go. Y lo que veo es esto. Imprimo número par 2, número par 4, break en 5. Es decir, ya no ejecutó en este caso esta parte, sino simplemente me indicó break en 5, se detuvo el bucle. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo acá en lugar de dividir entre 5, no sé, voy a dividir entre, a ver qué número, vamos a ver, entre 8. Entonces, o sea, el residuo de dividir entre 8. Veamos. Break en 8. Es decir, 2, 4, 6 y sale en 8. Ya no ejecuta lo demás. Noten eso que es súper importante. Como esto de acá, como esto está después, en este caso, de que ocurra el condicional para el break, ya no se ejecuta. A pesar de que si yo dividiera el 8 entre 2, me va a dar en este caso 0. Y tendría en este caso que imprimirse el número par, pero como ya hubo un break, ya no se ejecuta esa parte. Entonces es súper importante tener en cuenta eso, es decir, que el break mata el código, ya no ejecuta todo lo que está abajo, sino que simplemente ahí se muere y se acaba el bucle. En cambio, el continue lo que hace es saltarse, o sea, matar la iteración como tal, pero continuar con la siguiente. En cambio, el break mata todas las iteraciones y se acaba en este caso el bucle. Entonces, de esa manera hemos aprendido a utilizar break y continue para controlar en este caso el flujo dentro pues de un bucle for. Entonces, hay más formas de utilizar un bucle for que los vamos a ver más adelante, que son un poco más avanzadas. No las voy a colocar acá porque hay estructuras, objetos que se pueden definir en este caso en Go, que ya son objetos un poco más compuestos, algo similar por ejemplo a listas o diccionarios que se ven en otros lenguajes de programación, que también van a poder ser usados o ser en este caso recorridos usando un bucle for, pero eso lo vamos a ver en otro video. De momento nos vamos a quedar acá. Entonces, si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle a la campanita y pues estar atentos para cuando suba el siguiente video del curso. Hasta luego.